Buenas noches, gracias por el honor de su sintonía en este jueves 19 de septiembre. Vamos ya de lleno con la información. Nos enlazamos a la Cámara de Diputados, donde hace unos minutos ya fue aprobado en lo general la reforma sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Cómo se vive esta sesión, Liliana Padilla? Buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches y buenas noches también al auditorio. Efectivamente, después de 8 horas de discusión en lo general, se aprobó hace algunos minutos con 362 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y 133 en contra de la oposición aquí en la Cámara de Diputados, esta reforma que traspasa a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue un debate bastante largo, por momentos tedioso. Sin embargo, ya hacia el final de las últimas intervenciones, la última ronda de intervenciones, Federico Dorin, el panista, enardeció a los morenistas, inició ya la discusión. En lo particular son 433 reservas, la mayoría de ellas presentadas por la oposición, y fue una legisladora de Acción Nacional quien nuevamente subió a tribuna, y justamente Morena arremetió a gritos contra lo que estaba señalando respecto a que el gobierno del presidente López Obrador había dicho en un inicio que no era con el ejército en las calles como se iba a solucionar el tema de la inseguridad, y ahora estaba defendiendo la militarización. En estos momentos tuvo que subir el coordinador de Morena aquí en San Lázaro, Ricardo Monreal, a pedir orden, a pedir que eleven el nivel del debate, porque por momentos ha habido descalificaciones. A lo largo de estas 8 horas, Pedro, ha habido la aparición de pancartas, de algunos letreros que han colocado en sus curules, y una manta bastante grande que colocó Movimiento Ciudadano en la tribuna, y después la retiró. Así han estado prácticamente estas horas, y así se esperaba que iniciara este debate en lo particular, pero ahora es el coordinador de Morena, de la mayoría, quien está llamando al orden, está pidiendo que haya un debate de ideas, y está diciendo que los morenistas aceptarán las críticas y los señalamientos que se les hagan. Así, las próximas horas serán ya de reservas que, como te comentaba, prácticamente serán desechadas para ya quedar aprobada esta reforma en lo general y en lo particular, para ser enviada ya a la Cámara de Senadores, y la próxima semana allá también será aprobada. Así las cosas aquí en San Lázaro, Pedro. Pues muy bien, Liliana, al pendiente entonces. Gracias y buenas noches. Seguimos pendientes, buenas noches. Y hablando del Senado de la República, hoy el senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue cuestionado sobre la reunión que tuvo ayer con la presidenta electa Claudia Sheinbaum, aunque dijo que no hubo invitación para sumarse a Morena. Ya participa en las reuniones del grupo parlamentario. Sin embargo, aclaró que aún no se ha dado de baja de la bancada del PAN. Al respecto, el coordinador de los senadores de Morena, Dan Augusto López, pidió esperar sobre si pudiera existir alguna investigación, una invitación hacia el legislador. Y siguiendo con Adán Augusto López, ante la declaración dada ayer por el senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, que durante su ausencia en la discusión de la reforma judicial no mantuvo contacto con su bancada o con otros legisladores, el morenista insistió en que sí habló con Barreda vía telefónica, aunque dijo desconocer estos dichos del emesista, mientras que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reveló que Movimiento Ciudadano solicitó a la mesa directiva descontar un día de dieta a Barreda por no asistir a la sesión. Sin embargo, dijo que esto no se aplicará y cuestionó los motivos por los que la propia bancada tomó esa decisión. Por cierto, hoy la presidenta del Poder Judicial de Campeche, Virginia Lizama, negó que el senador de MC hubiera estado dentro de la sala de juicios orales de la entidad el día que se votó la reforma judicial, y que su padre no enfrenta alguna causa penal en su contra. Disculpe el senador, pero yo la información que tengo es que absolutamente ni fueron detenidos, ni tuvieron ninguna audiencia. El padre de él no tiene ninguna causa en su contra. Entonces, el argumento se cae. En otros temas, hoy el Consejo General del INE confirmó la pérdida del registro del PRD tras no alcanzar el 3% de la votación emitida en la elección del pasado 2 de junio. Esto fue ratificado con 10 votos a favor y 1 en contra, con lo que quedará atrás ya más de 35 años de historia del también llamado Sol Azteca. El representante del partido ante el INE, Ángel Ávila, catalogó esta fecha como un día de luto para la democracia mexicana. Justamente antes de terminar la sesión, Ávila se retiró del lugar, no sin antes despedirse de sus compañeros y los consejeros, incluida la presidenta Guadalupe Tadei.
Y hablando del INE, el Consejo General sesionará el 23 de septiembre para declarar el inicio formal del proceso extraordinario 2025 para la elección de jueces, magistrados y ministros prevista en la reforma judicial. Así lo informó la consejera presidenta del Instituto, Guadalupe Tadei. Arrancamos primero con la instalación del Consejo para el inicio del proceso electoral, con una indicación para que se elabore el calendario de actividades del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación y con algunos asuntos que tendremos que tocar hoy en la noche, por cierto, unas reformas al reglamento de sesiones del Consejo General. Vamos a hacer un acto cívico como un proceso electoral federal, es la atribución que nos acaban de mandatar constitucionalmente. Por su parte, el presidente López Obrador estimó que en 10 años será mejor la impartición de justicia en México luego de aprobarse la reforma al Poder Judicial. Consideró que permitirá avances importantes al separar desde el inicio el poder económico del poder político, así la actuación de jueces, magistrados y ministros al elegirse a través del voto popular no estará ligada a ningún interés. Y justamente el presidente López Obrador encabezó esta mañana el izamiento de la bandera media asta en el Zócalo capitalino en honor a las víctimas de los sismos del 19 de septiembre del 85 y 2017, además de que también se llevó a cabo el Simulacro Nacional 2024. En este espacio damos cuenta cada semana de lo que ocurre también en el Congreso de la Ciudad de México y vamos a ver qué se aprobó esta semana y discutirlo con Roy F. Torres. Él es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad, Diego Garrido, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Paulo Emilio García, diputado de Coyoacán por Morena. Y también tenemos en el estudio al diputado del Partido Verde Ecologista de México. Hay varios puntos. Caballeros, bienvenidos. Buenas noches, diputado. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hay varios puntos que llaman la atención de las aprobaciones que se hicieron esta semana. Primero comenzaría con pedir a impartidores de justicia hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés y sus posibles vínculos familiares dentro del Poder Judicial. Paulo, ¿no lo sueltan a los trabajadores del Poder Judicial? No, yo creo que no es que no lo soltemos, sino es un asunto de interés público. Además, es un agravio muy sentido de la ciudadanía. Lo hemos mencionado, incluso en tribuna, el 78% de la gente quiere una reforma judicial, entre otras cosas, por este tipo de conductas. Creo que es fundamental que el Poder Judicial pueda hacer un ejercicio de transparencia. Además, que lo poco que han ido dando a conocer ya demuestran que eso que estamos nosotros poniendo sobre la mesa es real. Un estudio que formó parte de la propuesta esta disque contrarreforma judicial de Norma Piña, hablaba de 16,000 y fracción personas
trabajadores que tienen vínculos sanguíneos entre sí, que es alrededor del 30% del total del personal judicial. Entonces creo que este es un asunto de interés público. No sé por qué a la oposición le causa tanto ruido que podamos denunciar este tipo de vínculos que son absolutamente agraviantes e inmorales. Roifi. Yo creo que esto es continuar con el acoso a los trabajadores del Poder Judicial y seguir estigmatizando a quienes durante muchos años se han dedicado a impartir justicia en todos los niveles. Esto me dicen, esto del nepotismo y de los trabajadores, pues recordemos nada más, o sea, hay que ponerlo en contexto, o sea, a una persona en una carrera judicial pueden pasar 20 o 30 años para que llegue a juez, llegue a magistrado, y pues por supuesto que los hijos que quieren seguir esa carrera pues pueden competir también dentro de esa carrera judicial, y entonces habría que hacer un análisis serio, no nada más a venir a lanzar números al aire como si fuera malo. ¿Es meritocrático el Poder Judicial? No, por supuesto que sí es meritocrático, por supuesto que sí hay exámenes de oposición. Con 30% de... Por supuesto que hay generaciones dedicadas al Poder Judicial, así como hay generaciones de médicos, así como hay generaciones de políticos. No me digas que en la política no se da y... Puede haber casos. Se vota. Si la gente está de acuerdo, no. Sí, y en el Poder Judicial se hacen exámenes. Okay. Y en el Poder Judicial hay una carrera. Y además duras lo suficiente para que tu siguiente generación pueda también participar en estos procesos. No quiere decir que todo el Poder Judicial esté contaminado. Claro que tiene que haber una reforma, pero no esta que nos propusieron. Juan Rubio, lo escuchamos. Yo creo que quien conoce las entrañas del Poder Judicial, quien ha litigado, quien ha sido parte del Poder Judicial, pues nos puede hablar con verdad. Aquí es claro, hay no solo una actitud de preferencia del Consejo de la Judicatura para quien está a favor de ellos, generalmente es la familia, ¿no? Pero tú lo puedes ver en las propias prácticas del Poder Judicial Federal. O sea, tú vas con el secretario de acuerdos, vas hasta con la de las copias y son familiares entre ellos. Yo creo que no hay ningún problema. Al fin la reforma nada más toca 3 grados en este momento: magistrados, ministros y jueces. Si hay capacidad y si tanto están diciendo que participen, que concursen, que vayan a votación, que pasen los filtros, no vemos ningún problema, ¿no? ¿Cuál es el temor de enfrentar a la ciudadanía? Pero lo que sí no entendemos, y sí lo dejo claro, es que tenemos que acabar con esas prácticas, y cualquier abogado litigante te lo puede decir, cualquiera que haya promovido un amparo, cualquiera que haya ido a presentar un recurso ante algún tribunal colegiado, vas a ver y cómo es una práctica real. O sea, podemos aventarnos muchos discursos aquí, pero aquí no hay persecución, simplemente se acaba con prácticas. Okay. Yo no sé por qué hay tanto temor a eso, ¿no? ¿Por qué hay tanto temor a la gente? Si eso no va a acabar con las prácticas, pues entonces ¿para qué es un tema de discusión? O sea, si estamos hablando de jueces, magistrados y no de los trabajadores, entonces ¿cuál es este Es que conflicto? desvían la discusión. A ver, magistrados, ministros y jueces no son trabajadores. Ellos, el Consejo de la Judicatura, el 20 de enero del 2009, se autodeclaró diciendo, ellos no son trabajadores, son encargados, son patrones. Muy bien, Diego. Es toda una narrativa del oficialismo para desacreditar a otro poder. El poder legislativo mayoritariamente dominado por el oficialismo y el poder ejecutivo que ahorita detentan ellos también. Juntos se unen para desacreditar a otro poder, jueces, magistrados, por supuesto los ministros. Una narrativa simple y sencillamente de decir hay nepotismo. No hay ni una sola denuncia, no hay una persona que haya comparecido ante el Ministerio Público o ante la Contraloría o ante las instancias administrativas para hacerse responsables en todo caso de ese supuesto nepotismo. Es simple y sencillamente una narrativa para desacreditar al Poder Judicial, para decir se quitan ellos y yo pongo a los míos, porque todos sabemos que es una ficción. Exactamente, ahí está la trampa. La trampa es que dicen ellos que el pueblo va a elegir a los próximos jueces y magistrados. Lo cierto es que también quien aparezca en la boleta será porque así lo designó un comité de evaluación a propuesta del Ejecutivo, que lo tiene Morena, y del Legislativo, que lo tiene también la mayoría calificada de Morena. Morena va a poner en la boleta
a los candidatos. Es una ficción simplemente para democratizar el dedazo, la politización y sobre todo es un gran riesgo, como ya hemos dicho, de que se pierda la independencia, que se pierda la experiencia de los que van a ser juzgadores al no tenerse ya una carrera judicial, que se pierda también, por supuesto, la autonomía y que la justicia sea politizada y sea para perjuicio de los vecinos. El dedazo es una práctica. Perdón, el dedazo es una práctica. ¿Quién elige a los ministros? El Senado, actualmente el Senado. Claro. ¿A propuesta de quién? El presidente. Sí. ¿Quién lo hizo en los últimos 80 años? ¿Quién lo hizo? Está perdiendo influencia la presidencia de la República. Y me parece muy delicada toda esa serie de argumentos que se han planteado que descalifican las elecciones en su conjunto. Dicen que la gente se va a manipular por los programas sociales. Entonces ya no creen en la democracia. Entonces que se cancelen las elecciones a diputados, a senadores. Sí, el problema es de que no va a competir el mejor jurista, tu mejor... ¿Por qué no? Va a haber un tu mejor catedrático de la Facultad de Derecho. Para participar tienes que presentar un ensayo. El comité de evaluación, que es netamente dominado por Morena, es el que los ponga en la boleta. ¿Quién domina del Poder Judicial? Norma Piña tiene mayoría en la sala. Royfit, adelante. Mira, es que me parece que este es el fondo de la discusión. Para ser un juez ahora tienes que presentar un ensayo y ese es el requisito indispensable para un ensayo, tener cierta calificación. Pero él escoge el Consejo de la Judicatura. Me parece que ahí es donde está la complicación y donde no se justifica esta reforma con lo que dicen que persiguen. Quieren más justicia, quieren democratizar la justicia, pues con jueces que sinceramente no van a tener la capacitación, no van a tener la capacidad de resolver después de que hoy tenemos un cuerpo formado durante muchos años. O sea, a mí me parece que el desprecio que tienen por el servicio público hoy, Morena, que el desprecio que tienen por funcionarios de carrera es de verdad inaceptable, porque hoy quieren cambiar absolutamente todo por un cuerpo nuevo que no va a estar suficientemente preparado, y eso nos dicen que lo va a garantizar la justicia. Díganme, ¿cómo va a garantizar la justicia un juez electo a diferencia de un juez de los que están hoy en una pregunta, amigo Juan, adelante. Una pregunta. ¿Hoy está garantizada la justicia con este Poder Judicial? Hoy hay acceso a la justicia. ¿Está garantizado? ¿Fueron tus palabras? Sí, claro. Hoy es necesaria una reforma, pero hoy entonces no está garantizada. No está garantizada. ¿No? Como en esta reforma. Necesitamos una reforma. Necesitamos yo lo hemos dicho en todos los espacios. ¿Por qué no discutieron con nosotros en los foros? Claro que ¿Por qué no fueron a plantearlo? ¿Por qué no se acercaron y dijeron? Sí, se requiere una reforma, sin lugar a dudas. Se requiere que, por supuesto, salga quien tiene aspectos ahí de nepotismo. Sí, pero que señalen quiénes, específicamente quiénes son, y sobre ellos se instaura un procedimiento. El 60% no en la generalidad de todo el Poder Judicial. Hasta los que están van a poder volver a participar en el proceso y someterse a la votación. Ahora, Pablo, me gustaría preguntarte respecto a lo que dijo hoy el presidente, porque mucho se ha hablado de a partir de cuándo podría verse un cambio en el sistema de justicia, y algunos decían, bueno, después del 27 y por ahí, antes de que salga la doctora Claudia Sheinbaum. Hoy el presidente dijo en 10 años. Bueno, es que el principal problema del Poder Judicial es su composición, es que lo que estamos en contra no es de la carrera judicial, no es del servicio público, es de las cuotas, que hoy es el sistema dominante, no nos hagamos. Ahora va a ser peor, cuotas de partido. Y no lo digo yo, está por escrito en el acuerdo, por ejemplo, que firmaron Alito y los dirigentes del PRI, del PRD, que una de las cosas que se iban a repartir eran ratificaciones de magistrados. O sea, hoy por hoy no nos hagamos, los cuatro somos legisladores, sabemos cómo funciona, cómo ha funcionado el legislativo en los últimos años, que hoy por hoy priman las cuotas, es lo que estamos en contra. Digan, estén a favor o no de la elección, vamos a diluir esa posibilidad que tienen los legislativos actuales y las dirigencias de los partidos de repartirse los jueces. Antes de que se nos vaya a ir más el tiempo, porque ya nos aventamos 2/3 partes de la mesa en el tema judicial que le podemos seguir, pero también se aprobaron las iniciativas, decretos, dictámenes y los diversos documentos que se van a analizar por ustedes en esta legislatura. Para la gente que nos está viendo y que obviamente no está tan inmersa en todo las iniciativas y decretos, ¿cuál dirían es a lo que hay que ponerle el ojo de acuerdo a sus visiones, Royfit? Mira, hoy entraron iniciativas del jefe de gobierno, tenemos las nuevas secretarías que se van a crear para el próximo gobierno. Yo creo que eso hay que ponerle mucha atención en dos puntos particulares: en la desaparición del INVI y del sistema de aguas, y estos organismos que eran independientes, no eran autónomos, desconcentrados, se van a convertir en secretarías. El problema es que quieren resolver
el tema de la vivienda y el tema del agua, cambiándoles el nombre sin otorgarles mayor presupuesto. Porque las letras chiquitas de esta reforma es que dice que no va a haber afectaciones presupuestarias. Entonces el problema ahí para nosotros es entender cómo quieren cambiar o resolver un problema tan grande como el del agua o como el de la vivienda sin ninguna afectación presupuestaria, sin darle más recursos a estos nuevos organismos. Ese es, yo creo, que uno de los temas que nos va a concentrar las próximas semanas. Juan. Creo que hay que discutirlo. El INVI no desaparece. Se crea la Secretaría, el INVI pasa a ser parte de la Secretaría con funciones diferenciadas. Y creo que el tema del agua, nuestra discusión en la urgencia que necesitamos de desarrollar y empujar temas prioritarios, no nada más de agua potable, sino de drenaje y todo lo que circula alrededor. Creo que podemos meternos en una buena discusión, porque aquí lo importante es, tenemos que centralizar para resolver el problema. Si seguimos atomizando, seguimos diluyendo las responsabilidades de los funcionarios y los servidores públicos, vamos a seguir con atrasos en el funcionamiento público y adecuado de los servicios. Creo que es en propositivo, tendremos que discutirlo, vamos a hacerlo de cara a la sociedad, de cara a los vecinos, a las vecinas de toda la ciudad, pero sí es necesario para tener una mejor operatividad en la ciudad. Diego. Tenemos que entrar de lleno a lo que la gente está pidiendo, no la agenda del gobierno y del oficialismo, sino la agenda ciudadana. La gente quiere mejor seguridad, la gente vive con miedo en las calles, a la gente no le llega agua, y efectivamente la solución de solo cambiarle el nombre y con una política netamente centralista de empoderar al gobierno, simple y sencillamente no puede ser la solución cuando el 30% del agua se va en fugas, cuando a la gente le llega el agua contaminada, cuando se contaminó el agua en Benito Juárez o en Gustavo Madero, que llegaba también contaminada por combustible. Todo esto justamente, y el gobierno central menos ha hecho, y no le da solución, simplemente y sencillamente quieren cambiar a una secretaría, ponerle un nuevo nombre, cuando lo que tenemos que entrar es al fondo de las cosas para que la gente tenga la solución. Seguridad, agua, el transporte. No puede ser que un día se inunda el metro, el otro día se incendia y no vaya a pasar otra desgracia, que incluso se les caen y chocan los trenes. Por eso tenemos que entrarle a esos temas: movilidad, agua, seguridad, y por supuesto que no falten medicamentos, vacunas para el cuadro básico de los niños, y no estar simple y sencillamente diciendo la gente quiere votar por jueces. Esa no es la política ni la agenda en el legislativo que debemos implementar, y me parece que incluso debemos de abrir una mesa técnica incluyendo al propio gobierno para empezar a poner los puntos de coincidencia sobre la mesa y hagamos reformas que verdaderamente quiera la gente y no empecemos con ocurrencias. Paulo. No, tenemos una agenda muy amplia, creo que es pues una falacia decir que solo hablamos de la reforma judicial. Tenemos una agenda legislativa cargada, incluye estos temas, incluye otros más también. Lo de la Secretaría es un tema de relevancia política, no es menor. Creo que se le escapa aquí a mis compañeros de la oposición decir que una Secretaría tiene más competencias administrativas, puede ser cabeza de sector, puede agrupar otros organismos, y que sean el mismo presupuesto no significa que no sea menos importante. Más bien es gastar mejor el recurso público, a invertir, aumentar el gasto de inversión, reducir el gasto corriente, y creo que eso se puede hacer perfectamente a costos compensados. Definitivamente me parece que eso es un error que se ha venido repitiendo durante los últimos años, y hay un tema en el que creo que vamos a coincidir todas las fuerzas, que es el sistema de cuidado, ¿no? Esa es una de las prioridades de Movimiento Ciudadano, al menos, y la próxima jefa de gobierno también se comprometió a tener un sistema de cuidados integral en la ciudad, y nosotros ya la semana pasada propusimos nuevamente, lo hicimos en la segunda legislatura, ahora lo rescatamos, nuestra propuesta de ley para un sistema integral de cuidados, y ya está. Hoy que se instalan las comisiones, pues tendríamos todo para empezar a discutir este tema, que me parece fundamental, porque ataca o atiende a 6 millones de personas en la ciudad, 3 millones que cuidan y 3 millones que necesitan cuidado. O sea, con esta ley estaríamos atendiendo a más del 60% de la población. En esta última intervención me gustaría justo que nos contaran en sus respectivas bancadas cuál dirían es su iniciativa bandera, cuál es la más importante de las que presentaron, Juan, en el Partido Verde. ¿Cuál es? Creo que por lo menos la que nos va a beneficiar, la que queremos, es la reforma total para la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación. Creo que es la reforma que acaba de impulsar el jefe de gobierno. Necesitamos hacer una transformación restante de los rasgos que quedó del neoliberalismo, que todavía quedan algunos sesgos en el gobierno pasado,
y creo que eso es lo importante, terminar de hacer la reforma total del Estado, en este caso de la Ciudad de México, para darle esa calidad, para que el pueblo abrace a su gobierno, que el gobierno siga siendo pueblo. Creo que eso es lo más importante y obviamente atraviesa varias reformas a la Constitución, reformas a leyes secundarias, pero creo que ese paquete es lo más importante e imperante que tenemos en este momento. A quienes nos están viendo seguramente se preguntarán, ¿y la agenda verde? Es parte de... ¿Sí? Sí, claro. Es claro, o sea, no puede ir despegada. O sea, la cuestión del bienestar animal, la cuestión en este caso de los recursos, del agua, o sea, es parte de la construcción del segundo piso de la cuarta transformación. Diego, para el PAN. Son varios puntos, sin lugar a dudas, insisto yo, en materia de seguridad. Tenemos que meterle muchísimo a implementar una capacitación eficiente para toda la policía, darles mejores condiciones de seguridad social, darles, por supuesto, una infraestructura de inteligencia policial que verdaderamente sirva para los capitalinos. No puede ser que en esta ciudad hayan muerto ya 400 mujeres asesinadas por cuestiones de género. Estamos en los peores índices delictivos a nivel república y por eso la materia de seguridad será una de las prioridades también. Pablo, y contigo terminamos. Tenemos que hacer cumplir el plan de gobierno que llevamos a las urnas con la jefa de gobierno electa Clara Brugada. Hay varias iniciativas, por eso les digo, no me dejarán mentir mis compañeros, hemos estado instalando comisiones con mucha velocidad porque hay muchos temas que tenemos que abordar. De entrada está lo de la Secretaría, está lo del sistema público de cuidados, también vamos a darle el marco jurídico a las utopías y hay varias iniciativas que se presentamos en campaña que sí o sí necesitamos dictaminar. Viene el presupuesto, que es una discusión muy amplia. Yo creo que también tendremos la oportunidad de tener coincidencias con todas las fuerzas políticas, con los que están acá presentes. Creo que hay todas las condiciones para que sea una legislatura muy productiva y constructiva. Pues los estaremos invitando cada semana para que nos den cuenta y le den cuenta a la gente del trabajo legislativo que llevan sus bancadas. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias. Mucho gusto, muchas gracias. Vamos a la pausa, regresamos. El documental sobre el Tren Maya realizado por Epigmenio Ibarra presenta una visión sobre la importancia de la obra, su impacto en la vida de los trabajadores y de las comunidades que lo recibieron. El segundo capítulo, llamado Mar Caribe, la puerta al mundo, será transmitido por Milenio Televisión este sábado 21 de septiembre a las 20 horas. Chembaje pues mak kaota tu membehla mak buki tikenok kubuti tu bukin talek uch benogo chembale maya masatki machehki masatobi tak behla tsakanon Fundamentalmente, Cancún se va a constituir en el punto de entrada hacia toda la cultura viva del mundo maya. Llegan 30 millones de turistas a Cancún. Lo que queremos es que se interne al corazón de la nación maya. Esto que vemos en Quintana Roo es muy emblemático. Una cultura viva, una cultura con profundas raíces, con su patrimonio material. Los mayas aquí siguen, nunca dejaron de estar aquí. Y ellos precisamente están muy orgullosos de poder recuperar lo que sus antepasados hicieron. Lo que se cayó antiguamente lo estamos componiendo, lo estamos levantando. Es el Tren Maya y por eso lleva orgullosamente el nombre de las comunidades de esta región. Es el tren que logró unir a todas y todos, trabajadores de diversas partes del país, uniendo a diferentes empresas, uniendo a hombres y mujeres. El tren no es solo un tren, no, es un plan integral. A la cultura, a la historia y a los que hicieron esta cultura y esta historia. Que podemos convivir bien con el medio ambiente, las selvas, los arrecifes, la biodiversidad. Todos los pueblos de la península van a verse beneficiados. Cuestión de tiempo, la historia nos va a dar la razón. Esto es el fruto del esfuerzo, de la fatiga, del sacrificio de millones de mexicanos. Este cambio, este renacimiento de México. Documental Tren Maya, capítulo 2, Mar Caribe, la puerta al mundo, sábado 21 de septiembre, 20 horas.
Bienvenida, Daniela Pacheco. Como siempre es un gusto, Pedro. Oye, a ver, hay dos temas importantes. Primero, lo que sucede en Ecuador. Cuéntanos qué pasa. Bueno, apagones y bases militares, ¿no? Primero, mientras hay varios países de América Latina que se están tratando de liberar de las bases militares de Estados Unidos, que se les fue imponiendo durante algunas décadas, pues Ecuador quiere volver a las bases militares. Hay que contarle al público, recordarle que Ecuador tuvo su base militar en Manta, una ciudad costera en el Ecuador hasta el 2009, cuando el expresidente Rafael Correa la expulsa, porque además no tuvo ningún resultado para el fin que fue colocada, que fue básicamente combatir el narcotráfico, que no se compara a los niveles que hoy tiene el Ecuador y que también fue puesta, dizque, para combatir la inseguridad, ¿no? Si uno revisa los datos antes de la base de Manta y después, hay una reducción en la tasa de homicidios bastante considerable, ¿no? Entonces, no sirvió para nada tener la base de Manta ahí de los Estados Unidos. El presidente Daniel Noboa manda a la Asamblea una reforma para eliminar el artículo que prohíbe las bases militares extranjeras en el Ecuador. Tiene una mayoría en la Asamblea que la va a aprobar, y es lamentable además que hay asambleístas que se dicen de izquierda que no se pronuncian por miedo al señalamiento de la gente, de que les digan terroristas, ¿no? Estás con los terroristas que pasa en muchos países de América Latina, así que muy seguramente va a haber un retorno. ¿Qué está pasando de la mano, además de los apagones, que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? No hubo en estos últimos 7 años un plan de mantenimiento del sistema eléctrico. Ellos le quieren llamar ahora mantenimiento, pero es básicamente no hubo una inversión en el sistema eléctrico. Hay unos apagones, ellos dicen programados, pues no les quedó de otra, 8 horas diarias, y pues en un país que es el país ahora más inseguro de América Latina, te imaginarás qué es eso, que no tengas claro. luz, ¿no? Sale un alto mando de la policía a decir que si tienes un problema, porque evidentemente no tienes alarmas, agarres un silbato y así la policía va a llegar a tu casa. O sea, de ese tamaño el desgobierno en el Ecuador, ¿no? Dicen que una luminaria encendida es como un policía. Ya. O sea, es como si le dijeras a los habitantes de Sinaloa, no tienes luz, pues usa un silbato y llega la policía. Así la cosa en el Ecuador con los apagones. Qué lástima, porque Ecuador hace unos años era un país bellísimo, ese fue seguro. El país que entregó el expresidente Correa, además con un plan de seguridad eléctrica hasta el 2030, que llegó a exportar energía y llegó a ocupar el 5º lugar a nivel mundial de seguridad energética. Ese era el país. Ese era el Ecuador, ¿no? Pero bueno, eso es lo que es ahora el país sudamericano. Caray, qué lástima. Oye, y bueno, Bukele va a visitar Argentina. Dicen las malas lenguas que aterriza el 29 de septiembre, o sea, en menos de nada. Y además, si uno, imagina, no hay que imaginar mucho para darse cuenta que seguramente los temas que van a tocar, pues van a girar alrededor de la seguridad, ¿no? Ese llamado modelo bukelista que a muchos y muchas en el continente les encanta, les gusta, y hay que recordar que ya la ministra de Seguridad estuvo en El Salvador, Patricia Bullrich, incluso firmó algunos memorandos de entendimiento alrededor del tema, estuvo visitando además esta gran cárcel, centro de confinamiento contra el terrorismo. Seguramente van a buscar implementar esa misma cárcel en algunas zonas de Argentina. El gobernador de Rosario es una zona que está muy afectada por los temas de narcotráfico, también estaba interesado en ese tema. Ya Milei estuvo en El Salvador en la toma de posesión de Bukele en este segundo mandato, así que bueno, seguramente es alrededor de los temas de seguridad que va a versar esta nueva visita del presidente, más bien esta primera visita como mandatario de Bukele en Argentina. Será muy interesante verlos juntos. Gracias, Daniela. Gracias a ti, Pedro. Qué honor tenerte con nosotros. Vamos a la pausa y ya regresamos. Buenas noches, don Manuel Somoza. ¿Cómo le fue a los mercados hoy? Muy bien, Pedro. Buenas noches. Bueno, pues los mercados tuvieron un desarrollo francamente bueno. Reconocieron finalmente lo que no habían reconocido ayer, que la baja de 0,5 punto en la tasa de interés en Estados Unidos fue una decisión adecuada, y por eso vemos subir tanto el Dow Jones 1.26, Nasdaq 2.51, S&P 1.70 y hasta la Bolsa Mexicana de Valores se incrementó en 0.64. Realmente son
cifras muy importantes que están marcando el nuevo desarrollo que tendrán las bolsas de aquí hasta el mes de diciembre, donde además se esperan otras 2 bajas de 25 puntos cada una para que la tasa finalmente quede el último día de diciembre en niveles del 4,5%. El tipo de cambio se resiste a revaluarse el peso, estuvo fluctuando entre los 19.25 y 19.30, y yo creo que la principal razón por la cual no se fijó aquí el beneficio de la baja en la tasa de interés en Estados Unidos es porque hay una alta probabilidad de que Banxico la semana entrante también baje en medio punto la tasa de interés en pesos, con lo cual la diferencia entre la tasa norteamericana y la mexicana pues van a quedar iguales después de que México, si eso sucede, baje la tasa de interés del 10.75 actual al 10.25. En otras noticias, hoy en la noche saldrá la decisión del Banco de Japón, que yo creo que va a hacer pausa con la tasa de interés, pero se espera que sea solo eso, una pausa, y que después la tasa de interés en ese país, que va en contra de todo lo que es Occidente, se siga incrementando y esto siga revaluando al yen. Por otro lado, el Banco de Londres, el Banco de Inglaterra, también hizo pausa y dejó la tasa de interés en ese país en el 5%. En México, la única noticia económica son los datos adelantados de agosto, que nos indican que este año México va a tener un crecimiento muy magro de apenas 1.5% de enero a diciembre. Esa no es una buena noticia. Por eso ojalá el Banco de México sí baje medio punto la tasa de interés, porque eso ayudaría un poquito a la maltrecha economía mexicana para este año y sobre todo para la perspectiva del año entrante, que se presentará como un año difícil. Y en otras noticias pues ya son de orden político, mucho ruido político por la militarización de la Guardia Nacional, aunque hay que aclarar que la señora Sheinbaum dice que no es militarización, pero hay muchas voces que opinan en forma contraria. No puedo opinar, no es mi tema, pero ahí están las opiniones de todo el mundo. Y eso es lo que tuvimos hoy, mi querido Pedro. Le agradecemos, don Manuel, un honor como siempre tenerlo con nosotros. Mañana seguimos platicando, si nos lo permite. Buenas noches. Para mí un gusto. Hasta mañana y que descansen. Igualmente. Saludos a la audiencia. Gracias por habernos brindado el honor de su sintonía. Hasta mañana.